Ya, ahora sí. Listo, chiquillos, entonces comenzamos. Acuérdense que esta es clase de educación ciudadana, que es el nuevo nombre de la asignatura, para tercero y cuarto medio, y que esta es la tercera clase virtual. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? El objetivo es, el tema en el fondo es cómo fortalecer nuestra democracia, ¿ya? Y el objetivo es conocer cómo fortalecer nuestra democracia ante los riesgos que amenazan su funcionamiento y que la pueden poner en peligro, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que el sistema democrático per se no es algo que va a funcionar bien, correctamente, porque es la democracia, sino que como todos los sistemas está frente a algunas amenazas, ¿ya? Y esas amenazas son las que hay que enfrentar para poder mantener este sistema, ¿ya? Que es una forma de organización política que hasta ahora es, digamos, lo mejor que tenemos en este momento, ¿ya? En contraposición a lo que son las dictaduras, en que obviamente no hay participación de la ciudadanía prácticamente de ningún punto de vista, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo hoy día es cómo fortalecer nuestra democracia ante las amenazas que se le presentan. Ahora, ¿cuáles serían estas amenazas? Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. La pregunta que ha planteado, ¿nuestra democracia está en riesgo? ¿Por qué es importante cuidar nuestra democracia? ¿Ya? Así que ahí, para que ustedes vayan pensando y pongan atención cuáles son las amenazas ante las cuales nosotros nos vamos a ver enfrentados. Dice, la democracia no es solo un sistema político, es un proyecto en el que todos debemos participar, ¿ya? O sea, todos formamos parte de este proyecto, nos guste o no nos guste la actividad política. ¿Mm? Entonces, es parte de todos. Dice, diversos riesgos la amenazan constantemente y la pueden poner en peligro. Es muy importante identificar cuáles son estas amenazas y saber qué podemos hacer como ciudadanos para enfrentar dichas amenazas. ¿Ya? Nosotros vamos a ir enumerando y seleccionamos algunas amenazas. La primera es la desafección política. Dice, un sistema político requiere la participación activa de todos. Activa. ¿Ya? Sin embargo, diferentes situaciones llevan a las personas a desentenderse de las instituciones democráticas y de quienes ejercen cargos políticos. ¿Ya? Es decir, las personas muchas veces no se preocupan mucho de la actividad que ejerce una persona que fue elegida a través de una votación, tampoco se preocupa, o a veces uno no tiene tiempo tampoco de preocuparse qué hacen las instituciones dentro de la democracia, ¿ya? Si están cumpliendo con su rol, etcétera, ¿ya? Y dice, este desinterés o desafección, o si no sentirse afectado, ¿ya? Puede ir desde la indiferencia hasta la abierta oposición al sistema democrático. O sea, aquí hay una cantidad importante de personas que uno dice, uno puede tener desinterés por la actividad política y por otro lado están las personas que no están a favor del sistema democrático, ¿ya? Que no quieren, quieren otra forma de organización. Es decir, lo anterior provoca un aumento en los niveles de abstención electoral y la desconfianza social en la democracia misma, haciendo que ésta se vaya debilitando, ¿ya? Aquí tenemos entonces conceptos como desafección, ¿ya? Es decir, sentir que algo no me afecta, que no me llega, desinterés y lo que habla acá de la abstención electoral. Abstenerse significa no participar. Por distintas razones, por ejemplo, las personas no van a votar. Y también lo otro que provoca es la desconfianza en la democracia, la desconfianza en las autoridades, el no creerle a las autoridades, la desconfianza en las organizaciones que son parte de la democracia, ¿ya? Aquí hay unas cifras de la desafección política, ¿ya? Es decir, la no participación o la poca participación en este caso, que está en cifras. El año 89, cuando se vuelve a la democracia, hubo una participación política en la elección, en este caso presidenciales, del un 87%, o sea, una gran participación. Pensando que en esa época la gente se iba a inscribir a los registros electorales,
¿ya? Y tenía que votar. El 2005, o sea, pasado un tiempo, bajó esta participación a un 64%. Y el 2013 ya bajó mucho más, a un 54%. Ahí yo puse un dato que es bien importante, en que el voto es, desde 2012, el voto es voluntario, ¿ya? Y quizás esa situación también aumentó este desinterés. ¿Por qué? Porque antes uno iba voluntariamente a inscribirse a los registros electorales, pero la votación era obligatoria, ¿ya? Desde el 2012 en adelante, la inscripción es automática. A ustedes que están en tercero y a los que ya van a cumplir o cumplieron 18, seguramente les va a llegar una información de que pueden participar en las próximas elecciones, ¿ya? La inscripción es automática, pero el voto es voluntario, hasta ahora. ¿Ya? Entonces, quizás hay algunos cientistas políticos mantienen o opinan que esto del voto voluntario ha aumentado la desafección o el desinterés en la política. Cosa que va en contra, ¿por qué? Porque piensan que un sistema democrático requiere de la participación activa de la mayor parte de la población, de los ciudadanos, y no de un solo porcentaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese poco porcentaje representa a unos pocos, no a todos. ¿Se fijan? Ya. Tenemos entonces la desafección. Ahora, dentro de este punto está la desconfianza hacia las instituciones. ¿Ya? Aquí también aparece una encuesta que se hizo y que las instituciones peor evaluadas estaban en ese momento las ISAPRES de una nota de 1 a 7, la gente le ponía nota. Las ISAPRES con una nota 3, el Senado con un 2,8, las AFPs un 2,8, la Cámara de Diputados un 2,7, los partidos políticos un 2,5. O sea, de 1 a 7 nosotros sabemos que esas notas son pésimas, ¿ya? Entonces, también, ¿y qué reflejan esas notas? La desconfianza que hay en las instituciones. ¿Mm? Entonces, esto es de 2017. Ahora, uno puede ir buscando más, y llega, incluso otras instituciones siempre se mantienen peor evaluadas, y otras que ingresan a estas peor evaluadas, ¿ya? Entonces eso va a ir cambiando también. Pero ahí lo que yo quiero ver es que con cifras está la desafección, o sea, el desinterés político, y la desconfianza. Ya. Otro riesgo es la desigualdad. La desigualdad, ¿qué significa esto? Que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Pero hay distintos tipos de desigualdad. Tenemos la desigualdad social. ¿De qué se trata esto? Es el trato diferente dado a las personas a causa de su condición socioeconómica, su etnia, su religión, su cultura o sus preferencias sexuales, entre otros aspectos. ¿Ya? Eso es la desigualdad social. O sea, puede ser porque uno a lo mejor vive en un lugar en este caso en Chile, nos vamos a situar nosotros en Chile, en la región metropolitana, una persona que vive en Las Condes o es de Las Condes, obviamente no es tratada de la misma manera, y eso es una realidad, a una persona que vive, no sé, por La Pintana, aquí mismo en Monte Alto, por ejemplo, ¿ya? Según su etnia o su origen étnico. Ahí están todos los que son los grupos de pueblos originarios, por ejemplo, los emigrantes, ¿ya? Entonces hay una desigualdad social y nosotros sabemos que esa existe, ¿ya? Y nosotros tenemos ejemplos aquí, en Chile, en el extranjero, etc. ¿Qué otro tipo de desigualdad? Está la desigualdad económica, ¿ya? Dice, el desequilibrio importante en la distribución de ingresos entre las personas, así como en su acceso a bienes y servicios. Es decir, hay un desequilibrio en el ingreso, o sea, lo que reciben las personas como ingreso, y su acceso a bienes y servicios. Ahí yo agregué un dato. Según la CEPAL, esta es la Comisión Económica para América Latina, y un organismo dependiente de la ONU, en el año 2017 en Chile el 50% de los hogares de menores ingresos accedió al 2,1% de la riqueza. Ojo, 50% accedió al 2,1% de la riqueza. Y el 1% más adinerado, o sea, el 1%, se quedó con el 26,5% de la riqueza.
O sea, si ustedes ven las cifras, las leen varias veces y las entienden, aquí hay una desigualdad tremenda. Y es un grave problema que tiene Chile, la desigualdad económica, que significa desigualdad en los ingresos, desigualdad en el acceso a los bienes y servicios, desigualdad en las oportunidades, ¿ya? Y esas son cifras que se mantienen en Chile y que Chile puede ir mejorando muchas veces las cifras de, por ejemplo, los niveles, en un caso de nivel de pobreza. Pero en cuanto a desigualdad, es muy grave, ¿ya? Entonces, eso hay una cifra bien importante que a uno le queda clarito. Tenemos entonces la desigualdad social, la desigualdad económica, y tenemos aquí la desigualdad de género, la diferencia de oportunidades entre personas de distinto sexo. Aquí, en este caso, nosotras las mujeres siempre nos vemos afectadas por algunos hechos que tienen que ver con el acceso al trabajo, el ingreso que recibe una mujer por el mismo trabajo hecho por un hombre es menor, ¿ya? Hay cifras que se plantean en que, por ejemplo, las mujeres participan en la fuerza laboral de todos los trabajadores que existen, en el caso de Chile, un pequeño porcentaje lo ocupan las mujeres, por el cual uno recibe ingresos, no el trabajo de la casa, porque la mujer en general muchas veces tiene doble trabajo, ¿ya? Entonces, la desigualdad de género en Chile por lo menos se mantiene, ¿ya? Y con esto de la pandemia, si ustedes revisan o escuchan de repente, lo que se había ganado en igualdad muchas veces se ha ido perdiendo, ¿ya? Así que tenemos entonces desigualdad social, económica, de género, o sea, entre hombres y mujeres. Tenemos la desigualdad educativa, la diferencia de oportunidades para que las personas accedan a los distintos niveles de formación del sistema educativo. Aquí es cuestión de ver nomás. Las personas que pueden pagar un colegio, vamos a hablar de educación básica, media, lo pagan y pueden acceder a una educación y pueden exigir, porque están pagando, una educación de buena calidad. Aquellos que no, que acceden a la educación del Estado, lo que haya. En la educación superior es más fuerte la diferencia todavía. Ustedes que están en tercero medio, averigüen, vean cuánto se cobra, cuánto cobra una carrera, una universidad por una carrera determinada. ¿Quién tiene los ingresos para hacer eso? ¿Qué hay que hacer? Acceder a créditos, etcétera. Pero una persona que tiene los recursos no tiene que preocuparse de acceder a créditos. ¿Se fijan? Entonces, y eso ocurre no solamente en Chile, en distintos lugares del mundo, la persona que quiere acceder a una universidad prestigiosa y que normalmente son caras, tiene que acceder a través de becas o a través de otros sistemas que son créditos, préstamos, etcétera. Por lo tanto, la desigualdad educativa también existe. Tenemos entonces social, económica, de género, educativa. Desigualdad legal. Dice, ocurre cuando existe algún tipo de discriminación arbitraria presente en la legislación o en los fallos judiciales. Se considera como aquella que surge cuando el Estado no asegura la igualdad de oportunidades en la sociedad. Un fallo, por ejemplo, vamos a recordar algunas situaciones que han sido noticia también. En el caso de Chile, muchas veces una persona que tiene influencia o familia que tiene influencia o conocidos ha obtenido un fallo de un juez más favorable que otro que no tiene ningún acceso. ¿Ya? Entonces, eso no debiera ocurrir, no debiera ocurrir. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué es lo que ve uno presente? Muchas veces ve presente algunos problemas que tienen que ver con otros problemas que afectan a los funcionarios públicos, ¿ya? Entonces, tenemos muchos tipos de desigualdades, ¿ya? Tenemos la desafección, la desigualdad, que afectan a la democracia. Ahora, ¿cómo impacta la desigualdad en la representación política? Si yo no me intereso, yo no creo en la política porque yo sé que a lo mejor a mí no me va a afectar en nada positivo, ¿ya? Entonces uno busca la información y
comunas de altos ingresos, por ejemplo, como Vitacura, Las Condes, La Reina, entre el 60 y el 70% participan electoralmente. O sea, participan, por ejemplo, aquí los datos son de la elección presidencial del año 2017. Y en comunas de menores recursos o más alejadas quizás como Alhué, La Pintana, la participación política va entre el 30 y el 40%. O sea, de todos los que pueden votar, votan solamente un porcentaje muy bajo. En el caso de Puente Alto, la cifra estaba entre el 50%, siendo Puente Alto una de las comunas, la comuna con mayor población y con mayor cantidad de gente que está en condiciones de votar. ¿Ya? Entonces, amenazas que nosotros tenemos desigualdad, desafección, la corrupción política. ¿Ya? Dice, el Estado a través de sus funcionarios públicos y representantes electos está expuesto a desatender el interés común y utilizar su poder e influencia para promover beneficios particulares. ¿Ya? A este tipo de prácticas se les denomina corrupción política. En palabras simples, un funcionario público que favorece los intereses no de toda la comunidad, sino que los de algunos en particular. ¿Ya? Utiliza ese poder que tiene, ¿ya? Favorecido a lo mejor con alguna cosa, o a lo mejor no, pero con otros intereses también, en que no favorece a la comunidad, sino que favorece los intereses de algunos. Y eso se le llama corrupción política. Afecta a los funcionarios públicos, o sea, a los funcionarios del Estado. Cuando una persona, un funcionario privado o de una empresa privada hace este tipo de situaciones, se le llama de otra manera. Pero ¿por qué le afecta solo al funcionario del Estado? Porque el funcionario del Estado recibe ingresos por parte del Estado. Y esos ingresos provienen de todos nosotros cuando pagamos, por ejemplo, impuestos. ¿Ya? Por lo tanto, los ingresos deben ir donde deben estar y no para favorecer a algunos. Entonces, la corrupción política. ¿Qué tipo de corrupción política? Hay varios. Hay una, a lo mejor esta palabra no la han escuchado mucho. Se llama peculado, conocido como malversación de fondos públicos. Y es cuando un funcionario público hace uso indebido de fondos o dinero del Estado que están a su disposición. Por ejemplo, a los colegios puede llegar una cantidad de dinero para comprar textos, ¿ya? Y el funcionario público dice, no, nosotros necesitamos otra cosa, no vamos a comprar textos porque no hacen falta. Al decidir eso ya está incurriendo en malversación de fondos. ¿Por qué? Porque esos fondos fueron destinados para comprar textos. Y de eso hay que dar cuenta también, ¿ya? Hay que rendir cuentas. Entonces, malversación de fondos o peculado. Eso es un tipo de corrupción. Otro es el nepotismo. También esa palabra a lo mejor es medio rara para ustedes. Y es cuando dice, se otorga un empleo público o un cargo público a una persona por el solo hecho de ser pariente de otro funcionario público. ¿Ya? O sea, una persona, un funcionario público, nombra en un cargo a un pariente, a un familiar. A eso se le llama nepotismo. Y eso también es parte de lo que son problemas que amenazan a nuestra democracia. Tenemos el peculado, el nepotismo, el soborno, ¿ya? Entonces, sucede cuando un funcionario público recibe dinero de parte de un privado con la finalidad de que el primero, o sea, el funcionario público, actúe beneficiando directamente al segundo, ¿ya? Queda claro, ¿cierto? O sea, un funcionario público recibe dinero o un pago para facilitar o beneficiar a la persona que le está pagando. Puede ser al aprobar o no una ley, puede ser al tomar una ordenanza municipal que lo favorece o no, etcétera. ¿Ya? Tenemos entonces malversación, tenemos el soborno, el tráfico de influencias. Dice, ocurre cuando un funcionario público utiliza su poder y cargo para obtener favores para sí o sus cercanos. O, en este caso, él conoce información, siendo un funcionario público, y utiliza esta información favoreciéndose a sí mismo, o a sus familiares, a sus amigos, a las empresas que a lo mejor él tenía, etcétera, etcétera. Eso se llama tráfico de influencias. ¿Ya? Y
Otra amenaza que tiene la democracia es el narcotráfico y todo lo que conlleva este narcotráfico, ¿ya? En general, las amenazas que vimos ante nosotros corresponden a amenazas de la misma democracia, ¿ya? Lo que es la desafección, la desigualdad, ¿ya? La corrupción, todo eso son problemas propios de una democracia que van a ocurrir a lo mejor en mayor o menor grado. Pero el narcotráfico, es una amenaza externa porque no es parte de la democracia, ¿ya? ¿Y qué problemas acarrea el narcotráfico? Acarrea, nosotros sabemos, la violencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ejerce para poder dominar un espacio, se ejerce violencia para ejercer un gran poder económico. Ellos muchas veces, y de hecho acá en algunas zonas se dice que el narcotráfico o el narco llega primero que el Estado a solucionar algunos problemas. Y eso no puede ser, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Por el gran poder económico que tienen. Y utilizando ese poder económico, obviamente los vecinos, la gente los protege, cosa que tampoco puede ser, ¿ya? También el narcotráfico tiene una gran influencia territorial, ¿ya? Ellos establecen dominios territoriales. Por lo tanto, aquí también, y cómo mantienen ese dominio, esa influencia territorial, a través de la violencia, ¿ya? Ahí se usan distintos tipos de armas que van a provocar, en este caso también, inseguridad de la ciudadanía. Esto no ocurre en todos los sectores, pero el narcotráfico está presente en todos los lugares, que a lo mejor se nota más o menos, en algunos sectores es distinto, pero que está presente en todos lados y que va a provocar problemas, como ya les dije acá, violencia, inseguridad. ¿Por qué? Por la gran influencia, el poder económico que ellos logran tener. ¿Mm? Entonces, eso es contra la democracia. ¿Por qué? Porque una de estas personas con su gran poder económico puede ir y analizar vamos a suponer, su posición, analizar a alguien que está postulando a un cargo público y esta persona a lo mejor se acepta el apoyo de este narcotráfico para obtener, digamos, financiamiento de su campaña, y si lo acepta, después viene el cobro por ese favor, ¿ya? Porque nada, en este caso, nada es gratis, ¿ya? Entonces, claro, el funcionario público o el que está postulando un cargo, vamos a suponer que logra ese cargo, la persona que lo apoyó le va a cobrar ese favor. Entonces, parte de la democracia, se supone que la democracia debe estar fuera de todo lo que es corrupción, ¿ya? Ya. La pregunta está planteada. ¿La democracia nuestra está en riesgo? ¿Es importante cuidar nuestra democracia? Ya. Queda entonces, vamos a dejar de compartir y chatear. Quiero que me respondan la pregunta. ¿Está en riesgo nuestra democracia? ¿Ya? ¿Por qué es importante protegerla? Listo. Pueden participar en el chat, chiquillos. Si tienen dudas, también hágalas sobre lo que acabamos de ver. ¿Ya? Acuérdense que el chat es para eso, no para otra cosa. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, chiquillos. Dudas, preguntas y responden la pregunta. Según lo que ustedes ven, ¿está en peligro nuestra democracia? Y si está en peligro, ¿por qué es importante protegerla? Ya. Chat abierto. ¿Listo, chiquillos? ¿Dudas sobre conceptos también?
yo les sugiero que hagan, cuando vamos explicando, porque esto igual se sube, pero escuchen y vayan tomando apuntes, chiquillos, ¿ya? Y la idea es que participen de la clase, obviamente, ¿ya? Entonces, ustedes son los que les va a tocar participar en esta democracia. O hay que cambiar algo de esta democracia. Cómo protegerla, cómo evitar estos problemas que existen en nuestra democracia y en todas. ¿Dudas, preguntas? Exactamente, sí. Eso es riesgos que están en la sociedad presente a diario, exactamente, sí. En distintas situaciones, ¿eh? En distintas situaciones. Porque la Constitución lo establece de esa manera, establece ese límite de edad. Antes era a los 21 años y se bajó a los 18. Ahora, hay proyectos de bajarlo, pero eso no está aprobado. Lo que está aprobado y que está en la Constitución es a los 18, cumplidos los 18 años. ¿Ya? Si hay una elección, si alguien cumple, por ejemplo, hay una elección el día, por decir cualquier fecha, 23 de octubre, ¿ya? Y la persona cumple 18 el 24, no puede votar. Tiene que tener 18 años cumplidos, ¿ya? Esa es digamos, una norma que existe. Ya. Sí, puede ser. Sí, podría ser con el tema de tener, de ser más maduro, tomar decisiones. Acuérdense que en el caso de Chile, por ejemplo, en el caso de los varones, existe el servicio militar obligatorio. ¿Ya? Todavía es obligatorio en Chile. Lo que pasa es que se inscriben primero los voluntarios y después se llenan los cupos con el resto. Y si una persona a los 18 años puede cargar una arma, también puede votar. ¿Ya? Entonces, es más que nada para eso. Yo estoy de acuerdo, la edad no define la madurez, pero, porque hay gente mayor de 18 que no madura nunca, pero es una opinión personal de uno nomás, pero tiene que haber un límite, un tope, ¿ya? Para eso. Entonces, la idea es que nosotros seamos ciudadanos activos y que participemos de nuestra democracia, que ya al momento de votar vayamos a votar, ¿ya? Que estemos informados de lo que nos afecta a todos nosotros, de saber qué pasa con nuestra democracia, de protegernos nosotros también, ¿ya? Ustedes no, pero mi generación, que mayor incluso que yo, vivimos otros sistemas políticos, tenemos otras experiencias, entonces uno valora esto, ¿ya? Valora esta democracia, con todos los problemas que tiene, ¿eh? Entonces, es importante darse cuenta, es importante no solamente, no, es que esto es así, a mí no me interesa, no estoy ni ahí, como había una época la frase, nos tienen que interesar, ¿ya? Exactamente, sí, de acuerdo. Así que, pero mientras más preparado esté uno, más informado esté uno, mejor puede decidir. Por eso, como se ve una gran falencia, es que surgen estas asignaturas, chiquillos. Antes había lo que se llamaba educación cívica, ¿ya? Que hasta el año pasado se veía en cuarto medio. Ahora esta educación ciudadana es en tercero y cuarto, y tiene que ver con eso, con la preparación de ustedes. ¿Para qué? Para la vida política, para la vida en sociedad, ¿ya? Y cuando digo política no estamos hablando solo de los políticos, de los que ejercen cargos públicos, no, de todos nosotros, pero nosotros también participamos en la política, ¿ya? Con nuestra opinión, con nuestro voto. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Ahora, en este caso nosotros tenemos que estar informados. Ahora, chiquillos, yo les sugiero, porque vamos a ir viendo distintos temas que tienen que ver con esto, que vayan, este es un programa nuevo, este año se está implementando y
en este caso, vean su texto y si no lo tienen ahí en el formato papel, búsquenlo en internet porque están. Así que para que vayan viendo, vayan informándose, porque todo esto está en el texto. Voy a responder una pregunta. Si uno vota, en este caso acuérdense que hasta ahora el voto es voluntario. Si yo voto una vez, no tengo la obligación de seguir votando, obligación entre comillas. Pero la idea es que no sea eso, sino que yo asuma que tengo que ir a votar. ¿Ya? Así que a eso voy, pero obligación como legal, no, porque acuérdate que el voto es voluntario. Ahora, hay propuestas que plantean que cambiarlo a un voto obligatorio, o sea, que todos tengamos, los que estamos en condiciones de votar, vayamos a votar de manera obligatoria, como era antes. ¿Ya? Y si uno no votaba, lo citaban al tribunal de policía local, al juzgado de policía local, y a darle explicación de por qué, si no una multa. ¿Ya? Y acuérdense que están los vocales de mesa, que eso sí tienen que ir porque ahí las multas son bien altas, les diría yo. Son en UTM, no en UF, UTM, que es más alta que el UF. Ya, chiquillos, estaríamos más o menos, ¿o no? Así que vean su texto. En la próxima clase vamos a seguir también con un tema similar, ¿ya? Y la idea es que ustedes puedan participar y el chat es para la clase, acuérdense, ¿ya? Para hacer preguntas de la clase. Y la idea es que escuchen, vayan anotando. Si tienen alguna duda, la hagan a través del chat y vayan escuchando. Ya hay términos que no se usan mucho, la palabra peculado no se usa prácticamente nada, pero sí se usa malversación de fondos, ¿ya? Que no son términos como muy habituales para la mayoría de las personas. ¿Mm? Ya, estaríamos entonces, más dudas, chiquillos, comentarios, cualquier cosa, escriban al correo que tienen ustedes y a los de, en este caso, tercero medio, o a webclass, que a eso también llegan al celular al tiro a uno. ¿Ya? ¿Sería todo entonces?